Bueno, estudiantes, un cordial saludo. En esta unidad 2 vamos a ver los tipos de párrafo y los tipos de argumento. Como les dije en la unidad número 1, es muy importante que cuando estamos ya inmersos en un contexto universitario y en la vida académica aprendamos a desarrollar textos de tipo argumentativo, donde nosotros como escritores podamos sentar una posición frente a una temática particular. Por eso entonces vamos a ver los tipos de párrafo que nos van a de alguna manera dar luces sobre cómo construir un texto y también cómo hacerlo usando argumentos adecuados. Entonces el párrafo, como ustedes saben, es una unidad textual donde nosotros vamos a desarrollar una idea. Un párrafo siempre debe concluir con el desarrollo de una idea. Como pueden saberlo muchos, el párrafo está marcado siempre por un punto aparte en la estructura textual, entonces siempre visualmente lo vamos a identificar porque concluyen en un punto. Los párrafos entonces siempre se conectan entre sí, conectando ideas, en fin, estas ideas deben estar ordenadas en un orden lógico, de modo que el lector entienda la intención comunicativa de dicho texto. Que está formado por ese conjunto de párrafo que se desarrolla. Ahora, las funciones del párrafo son introducir ideas, apoyar ideas, enlazarlas, concluirlas, y también podríamos añadir una función adicional que sería argumentar dichas ideas. Existen diferentes tipos de párrafo. Estos tipos de párrafo van a variar, no siempre aplican para todos los textos, pero van a variar dependiendo del tipo de texto. Si mi texto es descriptivo, si mi texto es narrativo, si mi texto es dialogado, si mi texto es expositivo, en fin. Los tipos de párrafo varían entonces de acuerdo al texto y a la intención comunicativa que yo tenga. Bueno, existe entonces el párrafo de enumeración. En este párrafo hay de alguna manera un compuesto de propiedades donde nosotros vamos a definir las características de un objeto particular o de un sujeto. Entonces, siempre en este párrafo de enumeración vamos a describir esas características. Existe un párrafo secuencia que en este caso puede estar muy relacionado con el de enumeración, pero el párrafo secuencia va a ordenar de una manera mucho más lógica o cronológica, si se quiere, si el texto es de tipo histórico, unas ideas. Entonces va a estar ordenado por una secuencia, bien sea lógica o cronológica. Todo depende, porque la enumeración, en el párrafo de enumeración yo puedo hacer dicha enumeración de acuerdo pues como a mis propósitos con el texto, pero en el párrafo secuencia sí se debe seguir un orden mucho más estructurado. Esa es ahí la diferencia. Entonces, por ejemplo, en un párrafo de tipo descriptivo o explicativo, como por ejemplo lo puede ser una receta de cocina, por poner un ejemplo muy básico, es necesario que hagamos párrafos que estén estructurados para que den cuenta del paso a paso de cómo seguir esas instrucciones para realizar dicha receta o preparación. Entonces, de ahí la importancia. Y por ejemplo, si estamos describiendo un experimento, pues obviamente no vamos a comenzar por el final del experimento, sino que vamos a decir el paso a paso de cómo se desarrolló el experimento. Entonces es muy claro que tener esa diferenciación entre el párrafo secuencia y el párrafo enumeración. Hay luego un párrafo que se considera un párrafo concepto o párrafo de desarrollo de un concepto, donde en estos párrafos nosotros vamos a desarrollar un pensamiento o una idea particular y donde nosotros vamos a definir esa idea o temática que estamos utilizando en el texto. Es posible que este párrafo secuencia se repita y sea repetitivo a lo largo de todo el texto, ya que resulta indispensable que el lector pueda comprender cuál es ese concepto que yo estoy desarrollando. Este párrafo conceptual se usa más que todo en textos de corte académico, donde nosotros vamos a explicar una temática. En textos narrativos es posible que no se haga uso, pues existen salvedades,
y existen diferentes formas de escribir, pero el párrafo de concepto no es muy usual que esté presente en un texto narrativo, sino que ya más en textos expositivos o argumentativos, donde va a estar presente. Luego hay un párrafo también que se conoce como el párrafo causa-efecto. En este párrafo vamos a, como su nombre lo indica, a describir un hecho y las causas que lo ocasionan. Entonces este tipo de párrafo es muy usual para textos científicos, donde vamos a acudir a esas causas que ocasionan un fenómeno en especial. También entonces ahora existe un párrafo de introducción o un párrafo de síntesis donde nosotros vamos a hacer un breve resumen sobre la idea del texto que nosotros vamos a desarrollar. También está un párrafo anécdota, que ese párrafo es muy usual para textos descriptivos o para textos narrativos, donde el escritor va a acudir a una experiencia personal para citarla dentro de su texto, de su párrafo que está elaborando. Existen también párrafos de introducción de cita. Estos párrafos de introducción de cita son importantes para dar paso a esas otras ideas de autores que van a apoyar las ideas que yo estoy desarrollando. Por otro lado está el párrafo de conclusiones, donde nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a dar un cierre a esas ideas que hemos desarrollado en todo el texto. Entonces el párrafo puede sintetizar esa información que ya hemos desarrollado, puede realizar una afirmación de acuerdo al tema que ha desarrollado, puede cerrar en tipo pregunta o puede ser analógico. Pero entonces estos párrafos lo que van a hacer es que van a redondear esa idea que yo he ido desarrollando a lo largo del texto, y lo que van a permitir es que el lector pueda motivarse a de alguna manera seguir leyendo sobre la temática o a cuestionarse frente a eso que ha leído, ¿cierto? O que también ese tipo de párrafo de cierre permita establecer algunas analogías o comparaciones con el lector que está leyendo dicho texto. Ahora entonces, como les dije, vamos a ver los tipos de argumentos a los cuales nosotros podemos acudir para defender esas ideas u opiniones que nosotros tenemos al respecto. Entonces, la argumentación no solamente es un recurso que se usa para la escritura, sino que es fundamental para la oralidad y para la comunicación verbal, porque allí entonces nosotros vamos a defender unos puntos de vista y unas ideas, bien sea frente a un lector o a un auditorio. Entonces es muy importante que como estudiantes universitarios estemos en la capacidad de defender esas ideas y esas posturas que yo tengo frente a algo particular. Esto no aplica solamente para la academia, sino también para las diferentes situaciones de la vida donde yo debo argumentar un fenómeno o suceso. La elaboración del argumento entonces debe tener en cuenta el tema que yo estoy abordando. El argumento o de alguna manera el texto argumentativo debe tener siempre una tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la opinión o el juicio que yo elaboro al respecto. Ya los argumentos son esos recursos a los que yo acudo o mecanismos para defender mi tesis, es decir, mi idea, mi punto de vista. Y ahora, el texto argumentativo entonces siempre termina con una conclusión o con un cierre. Existen entonces diferentes tipos de argumentos que se conocen como el argumento de autoridad, donde yo voy a citar a académicos, a expertos que conocen sobre la temática que yo estoy desarrollando. Entonces también se conocen argumentos de conocimiento general, donde yo acudo a una idea generalizada que ya está aceptada por la sociedad. Por ejemplo, decir que existe la contaminación ambiental es una idea general aceptada que todos lo reconocemos porque a diario lo vivimos o lo vemos. Existe también una argumentación de tipo afectivo-emotivo. En este caso se va a apelar a los sentimientos, a una dimensión mucho más sentimental,
Este tipo de argumento no es muy recomendado para textos escritos, pero sí se apela mucho a él de alguna manera en los debates, también en las publicidades se hace mucho de alguna manera apelación a este tipo de recursos donde se acude a los sentimientos para generar en el receptor una sensación particular, bien sea tristeza, alegría, en fin. Existe el argumento causa-efecto, donde nosotros vamos a acudir a hechos que ya están comprobados por una comunidad científica o por, de alguna manera, un organismo internacional, un Estado, en fin. Esos hechos causa-efecto nos van a demostrar que algo ya ha sido aprobado. También existe el argumento de experiencia personal. Este se usa mucho también en los debates orales, donde se argumenta a la propia experiencia del orador o del lector para persuadir a ese receptor o escritor. Hasta aquí entonces esta